Entonces vamos a hablar un poco del tema de termoelectricidad. Quisiera arrancar un poco con lo que significa en sí el concepto de termoelectricidad. Eso implica dos cosas. La primera de las cosas es hablar un poco de lo que es el efecto Seebeck. Y la segunda es hablar de lo que se llama el efecto Peltier. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esto? El efecto Seebeck consiste en generar una diferencia de potencial, o sea, una tensión, un voltaje, a partir de calor. Es decir, cuando hablo de calor es a partir de una diferencia de temperatura. Luego, el efecto Peltier es, vamos a escribir aquí, diferencia de temperatura. El efecto Peltier es generar una diferencia de temperatura a partir de una tensión. Es decir, si yo tengo una batería con cierta tensión, puedo generar entonces una diferencia de temperatura, que es el objetivo de lo que nosotros llamamos las celdas Peltier. Pero ¿cuál es el principio de funcionamiento que hay en eso? Vamos a ver que la termoelectricidad se basa en el siguiente principio. Yo tengo que tener dos materiales. Vamos a representar un material con color azul y voy a llamar a este material el material A. Este material aquí va a tener una junta y otra junta de este lado. Y con color verde voy a representar un segundo material, voy a llamarlo material B. Entonces, esos materiales en la práctica de termopares ya están estandarizados. Pero vamos a pensar en principio que tenemos esos dos materiales. Entonces, yo con esos dos materiales tengo dos juntas, digamos, de distintas temperaturas. Una junta fría que va a estar a una temperatura T1, esta la voy a llamar junta fría, y que por convención esa junta fría se puede tomar a 0 grados Celsius. ¿Por qué se ha tomado 0? Bueno, porque es un punto fácil de reproducir. Y esta otra segunda junta que va a ser la junta caliente. Entonces, la junta caliente está asociada al punto en el que yo quiero realizar la medición. Ahora, aquí hay un detalle importante. Cuando yo tengo esto, pues acá se genera una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial puede ser medida. Y uno puede establecer cuál es el valor de esa diferencia de potencial. Voy a llamarla con magnitud E. Va a tener una magnitud E específica. En la práctica, uno podría construir un sensor desde este sensor que está aquí, desde este extremo, digámoslo así, porque aquí lo que vamos a tener son unos extremos en los cuales vamos a estar midiendo la tensión. Pues vamos a pensar en que yo construyo un sensor que se extiende desde este extremo, digamos desde la temperatura de junta fría, que incluye esta otra junta, y pues básicamente que se extiende hasta esta otra parte, de tal manera que el resto del sistema está conformado por un módulo. Entonces, cuando uno en la práctica tiene un termopar básicamente tiene esta junta y tiene dos alambres que son conectados básicamente a un módulo. Entonces tengo el módulo, pensémoslo en términos prácticos, el módulo me da un valor de indicación de temperatura, ¿verdad? Yo al módulo le conecto el termopar, o sea, el termopar básicamente es una extensión muy sencilla, si uno lo ve de una manera pues, más concreta, es un sensor que tiene más o menos esta forma, que uno lo conecta al módulo, pero el módulo básicamente tiene dos pequeñas terminales que deben ser conectadas en dos puntos específicos. Y en este punto acá, al final, es donde tengo la temperatura T2. Y estos dos extremos que yo tengo aquí, que podríamos llamarlos, por ejemplo, I y J, son estos dos extremos que yo voy a tener aquí como I y J. ¿Verdad? Entonces vienen aquí varias preguntas importantes. La primera, ¿cómo hago para generar la junta fría en un módulo si en el módulo yo no tengo ningún punto que se encuentre a 0 grados Celsius? O sea, usted llega, conecta el termopar al módulo, está bien, usted en un lado va a tener la junta caliente. Aquí vas a tener los dos alambres que van a estar unidos en este punto. Aquí realmente dentro del termopar lo que tenemos son dos alambritos. Pero, ¿cómo hacemos para generar la junta fría? Bueno, la junta fría no existe en el termopar, sino que se realiza por el proceso de compensación electrónica. Entonces hay una compensación electrónica que simula esa junta fría. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el principio bajo el cual funciona el termopar? O sea, el termopar funciona bajo las leyes de termopares. La primera de las leyes, señores y señoritas, dice lo siguiente. Dice que si estas dos juntas fueran del mismo material, es imposible que aquí haya una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial solo se produce por el hecho de que yo tengo materiales distintos con estas juntas, ¿verdad? Entonces, esos materiales ya están normalizados.
Y por eso uno tiene un estándar de termopares del que ya vamos a hablar en un ratito. Eso es lo primero. Lo segundo, la diferencia de potencial E que uno mida aquí con el módulo va a ser de alguna forma proporcional, o sea, hay una constante que se llama la constante de Seebeck entre materiales A y B, a la diferencia de temperaturas, ¿a cuál? A T2 menos T1, ¿verdad? Esta es una relación de aproximación, porque en la realidad esto es un polinomio que puede extenderse hasta grado octavo. Entonces, bueno, ahí lo que pasa es que el método numérico, pues, se vuelve un poco más detallado, pero el concepto sigue siendo el mismo. Como yo estoy eligiendo que la junta 1 se encuentre a una temperatura 0 por una cuestión de conveniencia, entonces yo puedo decir que la diferencia de potencial es aproximadamente igual a la constante AB multiplicada por esa temperatura en la junta caliente que yo quiero medir. Esto en la realidad, les repito, esto es una relación que en una primera instancia, con una primera aproximación, es proporcional, pero en la realidad podría expresarse como un polinomio de grado 8. Es decir, que usted puede expresar esto como función de la temperatura y este polinomio, función de la temperatura, puede ser hasta de grado 8. Eso es lo que se llama el efecto Seebeck. Esto se llama efecto Seebeck. El efecto Seebeck tiene la característica de que estamos produciendo de alguna manera diferencia de potencial a partir de la temperatura. Entonces, eso se emplea para la construcción de termopares. En los termopares existe un estándar de termopares. Entonces, esos dos materiales que estamos llamando A y B pueden ser distintos tipos de materiales. Voy a darles algunos ejemplos. Digamos, en la práctica se utiliza mucho el termopar tipo J. En el tipo J, usted lo que tiene es dos materiales que son hierro y constantán. ¿Qué es el constantán? El constantán es una aleación que está conformada por 55% de cobre y 45% de níquel, y que en un rango muy amplio que va como desde 0 hasta aproximadamente 1000 grados Celsius tiene una resistividad muy constante. Entonces, eso permite que pueda ser utilizado en temperatura. Entonces, cuando usted tiene hierro y constantán, resulta que esta constante AB, que es la constante de Seebeck, ronda aproximadamente un valor de 51 microvolt por grado Celsius. Muy bien, si usted tuviera, por ejemplo, un termopar tipo T, los tipo T o otro tipo de estándar, es el cobre constantán, significa que uno de los materiales es de cobre y el otro es de constantán, entonces este coeficiente baja un poquito, baja un valor de 40 microvolt por grado Celsius. O sea, este coeficiente cambia su sensibilidad, la sensibilidad es menor. Hay algunos termopares, como por ejemplo los termopares tipo S y los termopares tipo R. El termopar tipo S está conformado por dos materiales. Uno, que es una aleación de platino al 10% con rodio, y el otro material es platino, ¿verdad? Es decir, estamos aquí uniendo esos dos materiales. Y en el otro caso, pues usted varía un poquito ahí la aleación y la puede hacer con 13% platino con rodio y el otro material va a ser platino. En ambos casos, el coeficiente AB ronda aproximadamente los 7 microvolt por grado Celsius. Y por último, un dato más, les doy por ahí el termopar, por ejemplo, tipo E. Hay muchos otros estándares, ¿verdad? Pero yo me voy a quedar solo con estos. Este estándar está basado en un material formado por el cromel. El cromel es una aleación de 10% de níquel con cromo y constantán. Esta aleación genera un coeficiente de Seebeck que ronda los 62 microvolt por grado Celsius. Entonces, cuando usted ve estos datos, te vas dando cuenta de que el coeficiente de Seebeck cambia entre 7 y 62, ¿verdad? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué será útil que ese coeficiente cambie? ¿Qué utilidades o qué ventajas le puede ver usted a esto? Bueno, podríamos ver esas ventajas si graficáramos la tensión o la FEM que se genera, ¿verdad? Llamémosla E en milivolt con la temperatura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que, por ejemplo, un termopar como este tipo E tiene una pendiente muy alta, el tipo E, ¿verdad?
porque el alfa es de 62. Esto les repito, no es exactamente una recta, sino que es un polinomio, pero vamos a aproximarlo a una recta en este momento. El tipo J tiene una pendiente un poco menor, porque es de 51. El tipo T también tiene una pendiente pues menor. Y los tipo S o tipo R, digamos, vamos a poner aquí el tipo S, tienen una pendiente pues mucho más baja. Entonces, ¿cómo elige uno un termopar? Un termopar con una pendiente más baja te permite llegar a temperaturas usualmente más altas. ¿Por qué? Porque por su construcción te permite tener un mayor alcance en temperatura, pero tiene el problema de que su sensibilidad, la que tenemos aquí, ven que cambia, es más baja. Significa que no son tan precisos. Significa que si usted quiere medir a temperaturas más altas, tenemos que sacrificar un poco la precisión. Ahora, un tipo E, por ejemplo, es mucho más sensible, por lo tanto, usted puede obtener mediciones con más precisión. Pero ¿qué es el problema que vamos a tener ahí? Pues el problema es el rango de medida. Y también vamos a tener ahí algún problemilla de linealidad. Ya no es tan absolutamente lineal esa relación. Eso lo podemos corregir utilizando ya no una relación directa, sino un polinomio, pero sí vamos a seguir teniendo el límite en cuanto a lo que son las temperaturas. Entonces existe todo un estándar para lo que son los termopares. Yo quisiera ejemplificar esto con un ejemplo numérico que me permita a mí ejemplificar lo que es la ley de las temperaturas intermedias. Esto es muy importante. Hay un ejemplo en la práctica número 6 que les voy a pedir que lo estudien. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que usted tiene un termopar tipo J. El termopar tipo J entonces utiliza dos materiales A y B, un material A, digamos, constantán y el otro de hierro. Usted conforma un circuito, entonces usted tiene pues de este lado la junta fría de 1, tenemos aquí un material, por ejemplo B. De este otro lado tenemos la junta caliente y acá vamos a colocar el otro material A y aquí vamos a medir entonces la tensión en el circuito abierto. Recordemos que, digamos, el sensor, si queremos verlo así, físicamente va a estarse extendiendo desde T1 en el módulo, ¿verdad? Lo que queremos medir es la temperatura T2. Tenemos esto, que va conectado hasta la medición de tensión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que, por alguna razón, este termopar es un termopar hechizo. Y vamos a calcular cuál sería la temperatura que se mide cuando yo en esta, la diferencia de tensión que estoy midiendo, ¿verdad? O sea, cuando yo llego y aplico el termopar y estoy midiendo una tensión de 8,132 milivolts. Pero con una característica particular, que es que la temperatura de la junta fría ya no es 0, sino es 30 grados Celsius. Es decir, pensemos en que se dañó la compensación electrónica o que yo estoy haciendo un termopar en mi casa. Ustedes podrían hacer su propio termopar en sus casas, solamente necesitan un voltímetro. Y la temperatura de la junta fría ya no la tienen a 0 grados Celsius. Entonces, ustedes quieren saber cuánto es el valor de la temperatura T2. Esta es la pregunta del problema. ¿Cuál es la temperatura T2? ¿Qué es la información que usted sabe? Que el termopar es de tipo J. Si es de tipo J, yo les había dicho que el alfa de AB es de 51 microvolt por grado Celsius. Para tener unidades consistentes, yo lo voy a convertir a milivolt. Entonces divido entre 1000 y esto es 0,051 milivolt por grado Celsius. Entonces la ley de las temperaturas intermedias me establece a mí que la FEM, digamos, que yo quisiera obtener, digamos, bajo la cual yo puedo realizar el cálculo de la temperatura, tiene que ser desde los 0 hasta la temperatura T sub 2, porque es la temperatura de referencia. Pero gracias a la temperatura, a la ley de temperaturas intermedias, yo puedo entonces establecer esto como la suma de dos FEM. Las FEM se pueden sumar de 0 hasta 30 y luego desde 30 hasta la temperatura T2. La FEM que yo medí es precisamente esta de aquí. Esta fue la FEM que yo medí, que tiene un valor de 8,132 milivolts. ¿Por qué sé que esa es la FEM que yo medí? Por las características del circuito. Porque tengo una junta fría a 30 grados Celsius
y quiero determinar la temperatura de una junta 2 y en estas condiciones coloqué mi termopar y eso fue lo que yo medí. Pero me falta determinar el valor de la FEM de 0 a 30. Esa nosotros podemos determinarla de dos formas. Una es con las tablas de termopares. Entonces, si yo le doy la tabla de termopares, entonces usted va y busca el valor e incluso puede realizar interpolaciones si usted las necesita, ¿verdad? Pero usted la puede ver de la tabla de termopares o podríamos determinarla, como lo voy a hacer ahorita en este ejemplo, un poco más, digamos, más práctico, es calcular esta FEM a partir del coeficiente de Seebeck. Entonces, esa FEM la puedo calcular así. Agarremos el coeficiente de Seebeck alfa y lo multiplicamos por la temperatura T1. Eso significa que tomamos 0,051 milivolt por grado Celsius y lo multiplico por los 30 grados Celsius. Eso me va a dar 1,53 milivolt. Entonces, ya ahora sí, con esa información yo puedo calcular la FEM desde 0 hasta T2, que serían los 1,53 milivolt más los 8,132 milivolt. Eso me va a dar como resultado 9,662. Y teniendo esta FEM, yo podría encontrar la temperatura T2. ¿Cómo puedo encontrar esa temperatura T2? Bueno, esa temperatura T2 la puedo encontrar tomando esa FEM, que sería, digamos, mi valor ahora sí de E, y dividiéndolo entre la sensibilidad AB. Como T1 ahora es 0, porque ya yo lo normalicé, esto me va a quedar 9,662 milivolt entre el alfa, que es 0,051 milivolt por grado Celsius, y de ahí encuentro que la temperatura T2 es 189 grados Celsius. O sea, si yo construyo un termopar en mi casa y no tengo compensación electrónica, solo puedo medir diferencia de potencial con un multímetro, puedo determinar la temperatura si conozco cuáles son los dos materiales y el coeficiente de Seebeck. Este cálculo que yo hice aquí, chicos, tiene una simplificación. ¿Cuál es la simplificación? Que yo estoy considerando que la relación entre la tensión y el coeficiente de Seebeck es directa. ¿Verdad? Es T2 menos T1. Claro, en este caso final T1 vale 0, pero esa es la simplificación que yo estoy haciendo. ¿Eso es cierto? No, no siempre, de hecho no es cierto. Usted podría realizar las correcciones utilizando el polinomio de octavo grado. Si usted realiza las correcciones con el polinomio de octavo grado, que fue como yo se los dejé en el ejemplo, entonces resulta que ya este valor no les va a dar 1,53, sino que con el polinomio de octavo grado, ya utilizando el de la norma completa, va a darles 1,537 milivolt, ¿verdad? Ya siendo más preciso. Y entonces ya este valor va a ser 9,669 milivolt. Con ese valor usted puede, utilizando una herramienta como por ejemplo el Solver, el Goldsig o cualquier número numérico o cualquier, digamos, herramienta numérica, encontrar la temperatura asociada, porque esto es un polinomio de octavo grado, es decir, esto es una tensión igualada a un polinomio de octavo grado. Si usted logra resolver ese polinomio, entonces aquí la temperatura T2 realmente les va a dar 180 grados Celsius. Es decir, tampoco es que cambia demasiado, pero si usted quiere ser más preciso en su cálculo, ¿verdad? Y por mi formación ahí yo tiendo a ser pues un poquito más exacto y más preciso desde el punto de vista numérico. Lo que ahí pasa es que básicamente ustedes mejoran la parte numérica, pero vea que conceptualmente la ley de temperaturas intermedia sigue siendo la misma. Entonces es importante que ustedes puedan hacer ambos cálculos, ¿verdad? Tanto el cálculo rápido, que siempre es bueno para que uno sepa por dónde estamos ubicados, ¿verdad? Siempre a nivel de ingeniería es importante que usted haga en una primera instancia un cálculo de aproximación y ya después en una segunda instancia un cálculo pues un poquito más fino, si así lo requiere. Quisiera, para terminar este temita aquí nada más, hablar un poco del efecto Peltier. Yo creo que es imposible no hablar de este efecto Peltier cuando uno se refiere al tema de temperatura, ¿verdad? Entonces, el efecto Peltier, no sé si ustedes alguna vez han usado celdas Peltier, pero las celdas Peltier es como una batería que lo que hace es producir un cambio de temperatura. Bueno, la celda Peltier o el efecto Peltier es muy similar al efecto Seebeck, ¿verdad? Usted lo que tiene es básicamente dos materiales. Vamos a pensar en un material B y en ese material B vamos a tener entonces dos puntos aquí
sobre los cuales usted va a conectar un material A, que es este que está en color verde. Entonces, bajo los mismos principios, usted aquí, digamos, tiene una temperatura T2 y una temperatura T1. Y usted podría aquí colocar una celda Peltier. La celda Peltier, ¿qué es? Bueno, básicamente es una celda que te induce aquí una corriente. Y entonces esta corriente va a provocar que la temperatura T2 y la temperatura T1 cambien. Es decir, a pesar de que puedan estar en el mismo ambiente, por el hecho de que estos son dos materiales A y B distintos, esto va a hacer que la temperatura T2 cambie con respecto a la temperatura T1. Y entonces, en este caso, usted puede decir que usted puede calentar una parte y enfriar otra. Si a usted lo que le interesa es enfriar, por ejemplo, entonces el compartimiento donde usted, digamos, quiere enfriar sería el T1, ¿verdad? Coloca aquí la celda Peltier y esta zona aquí la puedes aislar y a partir de tensión puedes generar una parte más fría, ¿verdad? Entonces, esa es una aplicación que tiene las celdas Peltier, ¿verdad? O hacerlo al revés. Si usted lo que quiere es más bien otra parte calentarla, pues entonces su compartimiento va a estar en T2. La celda Peltier tiene la ventaja de que usted no necesita de un sistema de refrigeración. No necesitamos de un refrigerante, ¿verdad? No necesitamos de nada de eso. En primera instancia, yo no sé si a usted este tipo de cosas le parecen extrañas, ¿verdad? Pero yo les dejo la siguiente inquietud, ¿verdad? Esto no va en contra de las leyes de la termodinámica. Y porque de alguna manera lo que estamos haciendo es haciendo fluir calor desde la junta fría hacia la junta caliente, ¿verdad? Pero ¿dónde estoy metiendo el trabajo? ¿Verdad? Si usted de repente lo ve así, de repente usted dice, wow, y parece como que hay una violación de las leyes de la termodinámica, pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque el trabajo lo está aplicando básicamente la celda Peltier a partir de una diferencia de potencial y una corriente. En el momento en que usted suspenda esa corriente, pues ya no puede seguir enfriando. Entonces vas a necesitar siempre de esa corriente entre esos conductores B para que el sistema de la celda Peltier pueda funcionar. El otro tema que quería conversar por aquí, señores y señoritas, es también importante, ¿verdad? Y tiene que ver con la parte, digamos, de termometría basada en resistencia. Nosotros la vez pasada estuvimos hablando un poco de termometría basada en resistencia y estuvimos hablando particularmente de lo que eran los termistores y lo que eran los RTDs. Entonces hoy quisiera ver algunas aplicaciones de esta parte de termometría basada en resistencia eléctrica. Yo considero que un curso de metrología que se debe querer tiene que hablar de este tema bien. Y también es importante que nosotros como ingenieros mecánicos manejemos también el tema de circuitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco esta parte. Vamos a hablar de lo que se llama el puente de Wheatstone. Yo pienso que de los muchos alcances que tiene la ingeniería, de las muchas cosas buenas que hemos hecho por mejorar la calidad de vida de la gente en ingeniería, el puente de Wheatstone ha sido una de ellas, porque ha permitido cambiar la forma en que nosotros medimos temperatura. Sin puentes de Wheatstone, la medición de temperatura no hubiera llegado a alcanzar los niveles de exactitud que tenemos nosotros en este momento, porque si bien las temperaturas medidas por termopares ofrecen muy buena precisión, las de resistencia eléctrica son mucho mejores. Entonces, el puente de Wheatstone básicamente es un conjunto de 4 resistencias. Entonces, vamos a pensar que usted tiene una resistencia fija aquí, la voy a llamar R1. Luego vamos a colocar otra resistencia aquí, que la vamos a llamar R2. Luego acá vamos a colocar una resistencia variable. ¿Qué significa eso? Que yo esta resistencia la puedo modificar, esta R3, mediante algún método, que puede ser desde manual hasta electrónicamente. Cualquier método le puedo aplicar, pero yo puedo hacer una modificación de esta resistencia desde un valor 0 hasta un valor máximo. Y de este otro lado, pues vamos a colocar una resistencia que va a ser una termoresistencia. Es decir, esto va a ser mi RTD. Esta va a ser el RTD, que básicamente el RTD, ¿qué es? Es una resistencia que cambia con la temperatura. Ok, tengo conectados esos 4 elementos. Ahora, para poder alimentar este sistema, yo necesito conectar una batería.
¿verdad? Porque esto es diferente al ejemplo anterior, ¿verdad? Aquí yo sí necesito conectar una batería. Entonces, permítanme alimentar este sistema con una batería. Entonces, esa batería, vamos a decir que tiene una tensión. Esa tensión llamémosla E1 y sus terminales positiva y negativa. Muy bien. Entonces, ahí va a haber un circuito por el que fluye una corriente. ¿Qué es lo que yo quiero en el puente de Wheatstone? Yo el puente de Wheatstone lo que quiero es balancearlo. Y esto necesito que lo tengamos claro, por favor, señores, por favor. ¿Qué significa balancear? Balancear significa que si yo conecto un conductor acá, entre este punto de aquí y este de acá abajo, yo conecto un conductor aquí, la corriente que pasa por esa línea, digámoslo así, por ese conductor es cero. Es decir, vamos a escribirlo por acá. La corriente que pasa por el galvanómetro, ¿qué es? Es esa línea donde hay un G aquí, debe ser cero para que el circuito esté estabilizado, para que el circuito esté balanceado. Y nosotros en temperatura solo trabajamos con circuitos balanceados, nada más, o sea. Es decir, que si no logramos encontrar, no logramos hallar alguna forma en que esa corriente ahí sea cero, ese circuito deja de ser útil, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede uno hacer para que esa corriente sea cero? Entonces vamos a ver. Resulta que R1 y R2 son resistencias fijas. O sea, yo las puedo elegir y tienen un valor fijo. Incluso yo puedo elegir que tengan la misma magnitud, puedo elegirlas iguales, pero como sea, no cambian con la temperatura. R3 yo lo puedo modificar. R3 es variable. Y yo lo puedo variar de alguna manera cambiando, aumentándola o disminuyéndola para que el circuito quede balanceado. Y luego el RTD, la resistencia del RTD no es que sea fija, sino que más bien es función de la temperatura. Entonces, como es función de la temperatura, yo no la puedo cambiar. ¿Dónde está el punto o el medio en el que yo quiero medir? Es este. Aquí es donde yo debo colocar el sistema al que yo quiero medir la temperatura, de tal manera que haga contacto con la RTD. Entonces, suponiendo que logro eso, este puente que tengo aquí balanceado recibe un nombre. Se llama el puente de Callender-Griffiths. El puente de Callender-Griffiths básicamente es el sistema que se utiliza en los RTDs de 3 hilos. O sea, los termómetros de resistencia RTDs de 3 hilos utilizan eso. ¿Por qué se llaman de 3 hilos? Bueno, porque aquí tenemos un primer conductor que va de R3 hasta el punto inferior del galvanómetro. Lo voy a llamar R1. Luego aquí la línea del galvanómetro es R2 y luego acá tengo una que es R3. Tengo esas 3 líneas, ¿no ven? Tengo 3 líneas. Por lo tanto, por esas 3 líneas se le llama el circuito de 3 hilos. Ahora, ¿cómo se analiza este circuito? Bueno, si nosotros despreciáramos las resistencias de estas líneas de acá, usted lo que tendría es que R1 entre R2 tiene que ser igual a R3 sobre el R de RTD porque el circuito está balanceado. Y por lo tanto, el valor del RTD va a ser R2 por R3 sobre R1. En este tipo de circuitos, usted puede hacer elecciones a nivel de diseño. Es decir, usted puede elegir que el valor de R1 y el valor de R2 sean iguales. Y si así fuera, entonces resulta que la resistencia de RTD es igual a R3, ¿verdad? Eso usted lo puede elegir. ¿Por qué? Porque usted puede elegir que sus dos conductores sean iguales. Y esto te permite entonces conocer el valor de la resistencia RTD a partir del conocimiento del R3. O sea, si usted logra medir el R3 de alguna forma para que el circuito quede balanceado, te vas con ese R3 y así usted puede conocer la resistencia y conociendo la resistencia usted puede encontrar el valor de temperatura respectivo, ¿verdad? Ahora, si uno quiere ser un poquito más fino, digamos, y considerar, por ejemplo, las resistencias de estos hilos, entonces hay que modificar un poco la ecuación que yo tengo acá, pero un poco, no es mucho. Es básicamente decir que R1 entre R2 es igual que R3 más la resistencia pequeña del circuito R1 sobre la resistencia de la RTD más
la resistencia que yo tengo, que es R3. R2 no afecta porque por ahí no pasa corriente, ¿verdad? Entonces, donde usted despeja el RTD, te va a quedar una ecuación que es R2 por R3 más R1 sobre R1 menos R3. Y aquí podríamos también elegir un sistema en el que R1 y R2 sean iguales, y eso nos conlleva a decir que básicamente el R de la resistencia del RTD, o sea, la resistencia del RTD, es el R3 más el R1 menos R3. Si así fuera, uno podría buscarse alguna forma en que R1 y R3 sean iguales. Si R1 y R3, estas dos resistencias son iguales, entonces se elimina el efecto de los conductores. Es decir, no estamos diciendo que los conductores no aporten resistencia, pero si la resistencia de esos dos conductores es igual, entonces usted puede obtener un valor de RTD que sea igual a R3. Y entonces este efecto producido por ellos dos vale 0. Y recuperamos nuevamente esta ecuación. No importa, bueno, cualquiera que usted genere ese sistema, pues es un sistema conveniente para diseñar los termopares. Hay termopares, señores, que son de 4 hilos. Los termopares de 4 hilos son un poquito más precisos. Y lo que hacen es que meten un hilo en este punto donde se encuentra el conductor R3 y eso se llaman los puentes de Mueller. En los puentes de Mueller usted tiene 4 hilos y el tipo de termómetro de resistencia de platino que usted obtiene a partir de ahí es mucho más preciso todavía, ¿verdad? Pero en ese no me voy a meter en este momento. Con que entiendan el de Callendar-Griffiths, yo voy a estar contento, que es la base básicamente de los termómetros de resistencia eléctrica. Cuando el termómetro de resistencia eléctrica está hecho de platino, el platino es uno de los materiales pues, más precisos y como ustedes lo han podido ver en la práctica de laboratorio en esta semana, que la van a ver ahí, y se utiliza mucho como termómetro patrón. Entonces se usa mucho el platino. El platino, a los termómetros de resistencia de platino hay varios tipos, pero el más común es el que nosotros llamamos el PT100. Hay otro que es el PT1000, pero vamos a hablar del PT100. Entonces, en los termómetros de resistencia de platino, el PT100 es uno de los más conocidos y tiene la característica de que genera una resistencia de 100 ohm a 0 grados Celsius. Entonces recordemos cuál es la ecuación que describe la resistencia en un termómetro de resistencia de platino. La resistencia del RTD tiene que ser una resistencia R sub 0 por un término que es 1 más alfa por la temperatura menos la temperatura 0, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Yo estoy definiendo que el R sub 0 vale 100 ohm cuando esta temperatura vale 0 grados Celsius. Entonces voy a decir que este primer término vale 100 ohm a 0 grados Celsius. El coeficiente alfa que yo tengo aquí depende un poco de las normas y de construcción de los termopares, pero usualmente andan en valores que rondan 0,003925 grados Celsius menos 1. Hay otros, chicos, en normas pues un poco más modernas donde este valor de alfa ronda en 0,00385 grados Celsius menos 1. Entonces, tenemos que conocer la especificación de mi termómetro de resistencia de platino para ver cuál ecuación voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, para efectos de mis cálculos, voy a usar, por ejemplo, esta primera, el primer caso, que es que vale 0,003925. Si así fuera, entonces esta resistencia que yo tengo aquí, la puedo escribir en una ecuación numérica, digamos, en unidades del sistema internacional, que son las que se usan en temperatura. Ahora, aquí no existe el sistema inglés. Es 0,003925 multiplicado por el valor de temperatura en grados Celsius, ¿verdad? Esta temperatura es importante en grados Celsius, no en Kelvin, ¿verdad? Esta en grados Celsius. Y esta resistencia, obviamente, en ohm. De aquí, yo puedo despejar una relación que me predice la temperatura en función de la resistencia, ¿verdad? Yo puedo, y eso es muy sencillo. Simplemente de aquí, yo puedo despejar la temperatura. ¿Por qué? Porque ya la resistencia yo la conozco del puente de Wheatstone. Entonces vamos a ver, si yo despejara de ahí la temperatura,
Entonces, y yo mido la resistencia, ¿verdad? Si yo mido la resistencia, entonces yo puedo despejar el valor de temperatura. ¿Cómo? Y esto sería básicamente R dividido entre 100, ¿verdad? Paso a dividir este término, luego le resto 1, ¿verdad? Y a toda esta expresión la multiplico por 1 entre 0,003925, ¿verdad? Hay que conocer bien el valor del alfa para que usted pueda calcular sin ningún problema el valor de temperatura. A modo de ejemplo numérico, si esta fuera la expresión y usted sustituye, por ejemplo, una resistencia de 139.25 ohm, pues evidentemente esto le va a dar una temperatura de 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una relación directa. El termómetro de resistencia de platino. Yo no sé si ustedes son conscientes, es una relación súper sencilla, pero básicamente la gran tecnología consiste en haber desarrollado una ecuación sencilla que me permita a mí medir temperatura. La temperatura, señores y señoritas, no sé si ustedes son conscientes de esto, pero no se puede medir nunca directamente. Uno lo que mide es resistencia. Y a través de este tipo de relaciones, donde uno conoce el comportamiento del termómetro de resistencia de platino, entonces se genera la temperatura. A veces nosotros cometemos el error de que utilizamos un instrumento y como nos da directamente la medición de temperatura, estamos perdiendo de vista todo el proceso físico detrás que hay en la construcción de ese valor de temperatura. Pero es importante por eso tenerlo. Por último, en los termómetros de resistencia de platino, los hay de dos clases, ¿verdad? La clase A, que usualmente tienen tolerancias que andan en el orden de más o menos 0,15 a una temperatura de 0 grados Celsius, y los clase B, que andan en 0,30 a una temperatura de 0 grados Celsius. Esas tolerancias pueden ser muy amplias y pueden ser muy grandes. Entonces, en algunas ocasiones, y utilizando pues digamos, los recursos adecuados, hay fabricantes que te garantizan fracciones de esa clase. Es decir, si tu termómetro es un termómetro de 1/3 de tolerancia de clase, te garantizan que de la clase A, por ejemplo, si es 0,15 y es de 1/3 de esa tolerancia, entonces la verdadera tolerancia de ese termómetro, el error máximo que tiene, no es 0,15, sino la tercera parte, que sería 0,05 grados Celsius. Entonces eso es importante que lo tengamos ahí en cuenta, ¿verdad? Digamos, los RTDs o detectores de temperatura por resistencia es un conjunto de termómetros de los muchos que hay para poder determinar temperatura a partir de mediciones de resistencia. Pero como lo vimos la vez pasada, no son los únicos y por eso es importante compararlos bien. Por ejemplo, a ver, yo podría comparar, esto lo hemos hecho la vez pasada, pero es necesario que lo tengamos siempre en cuenta, la resistencia, el comportamiento de resistencia y temperatura para varios termómetros. Vamos a ver. Vamos a representar con color rojo un termómetro de resistencia de platino o un RTD en general. El RTD, sea de platino, sea de cobre o sea de níquel, usualmente su comportamiento es lineal en un buen intervalo. Entonces significa que su resistencia puede ser calculada como una resistencia sub 0 a un 1 más alfa por T menos T sub 0, y ya hablamos cuál era la constante. T sub 0 es 0, R sub 0 es 100 en el caso del platino, y cuál es el valor de alfa. Entonces, su comportamiento es muy lineal, pero existen otros, como por ejemplo los termistores. Hay un termistor que se usa mucho, que es el termistor NTC. Los termistores NTC tienen un comportamiento exponencial decreciente. Este sería un termistor NTC. A diferencia del RTD, en el caso del termistor, la resistencia disminuye con el valor de la temperatura. Y la ecuación que define también la resistencia es de esta forma. Es un R sub 0 por una exponencial, un beta a la 1 sobre T. Esta temperatura aquí sí es en Kelvin. Eso hay que tener cuidado. Y un valor de 1 entre T sub 0. Una forma de ver que esa temperatura es en Kelvin, de manera, digamos, muy directa, es que aquí el T sub 0 no puede valer 0 grados Celsius porque se indefine, ¿verdad? Entonces ya uno sabe que esto tiene que ser en Kelvin, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Este comportamiento también requiere de una temperatura de referencia y una resistencia de referencia. En general, todos los termómetros que funcionan por resistencia necesitan de una resistencia de referencia, una temperatura de referencia. Y por último, hay un tercer tipo de termómetro. Este tercer tipo de termómetro es el termistor PTC. Entonces, vamos a ver. El termistor PTC tiene un comportamiento un poquito más errático. Más o menos se puede comportar así. Este es el termistor PTC. El termistor PTC tiene límites en su validez en cuanto a la resistencia. Entonces, tenemos que conocer muy bien su comportamiento para ver en qué rango nosotros estamos realizando las mediciones, porque su comportamiento es más errático. Tiene ventajas de que hay partes dentro de la curva de resistencia a temperatura donde es muy sensible y entonces uno puede utilizarlo en intervalos limitados de una manera bastante conveniente si conocemos su comportamiento. Los valores del beta, en el caso del NTC, son valores, es importante entender por dónde andan los valores, porque si no nos quedan solo como constantes, por debajo de los 4600 Kelvin y por encima de los 3500. Este rango no es que es estrictamente 3500 ni 4600. Puede abrirse un poquito más, un poquito menos, pero son valores de aproximación que uno se puede encontrar en la práctica, ¿verdad? Entonces, eso quería mencionarles por ahí. Cuando ustedes midan temperatura, entonces siempre piensen en esto, ¿verdad? Es una reflexión que yo les invito a hacer. La medición de temperatura es realmente una variable que yo mido directamente, ¿verdad? O es una variable indirecta. Porque cuando usted mide, por ejemplo, la temperatura en un termómetro de líquido en vidrio, lo que está midiendo es una expansión volumétrica relativa entre los dos termómetros. Si usted está midiéndolo con un bimetálico, lo que estás haciendo es ver el radio de curvatura que va a tener en función de una temperatura. Entonces, realmente hay una relación del radio de curvatura a la temperatura que usted, digamos, convierte un helicoide como una medición angular. Y por eso es que tenemos termómetros bimetálicos, donde hay un indicador que cambia angularmente. Y luego, si hablamos de los termopares, en el fondo lo que estamos aprovechando es un efecto que cambia con la temperatura, que es el efecto Seebeck. Y en el caso de los termómetros de resistencia, la variación que usted puede tener de la resistencia con la temperatura, haciendo uso, por ejemplo, de los puentes de Wheatstone. Entonces, realmente la medición de temperatura a lo largo de la historia ha sido un método en el que tenemos que buscar los fenómenos físicos convenientes que cambien con temperatura y relacionarlos a través de un transductor, a través de un módulo, a través de un proceso para poder medir temperatura. Y el tercer y último tema que quería conversarles un poquito hoy, del tema de temperatura al menos, es un ejercicio que les dejé por ahí, chicos, que yo creo que no quiero que pase por alto. O sea, yo creo que estos son el tipo de cosas que por lo menos le quedan a usted como inquietudes en la vida, y es el tema del punto lambda. Ok, este punto es, a ver, este es un tema, para mí es un tema fascinante, ¿verdad? El tema del punto lambda es un tema fascinante, no solo como digamos, como físico que soy, sino como ingeniero, ¿verdad? Porque yo en esto puedo ver aplicaciones muy interesantes. El punto lambda, a ver, primero veamos qué es en sí el punto lambda. El punto lambda podemos entenderlo en compuestos como el helio, en elementos como el helio. Entonces, porque el helio no es un compuesto, es más bien un elemento. Entonces, el punto lambda lo podemos entender en elementos como el helio, donde vamos a suponer que aquí yo voy a graficar el calor específico en función de la temperatura en Kelvin, ¿verdad? Vean que la forma correcta en el sistema internacional es escribir un dividido. Entonces, si yo grafico esto, el comportamiento aproximado que esto va a tener va a ser un pico y luego cae. Más o menos así. Donde este punto ronda aproximadamente 2,7 Kelvin. Este comportamiento es un poco raro porque muestra un aumento y luego una disminución abrupta del calor específico. Y eso de alguna manera llamó mucho la atención. ¿A qué se deberá eso, verdad? Porque la naturaleza, cuando uno la ve, digamos, en ciertos rangos, uno espera que sea continua y derivable. Uno no espera
que este tipo de cosas ocurran, pero ocurren. Y parte de eso es que existen puntos de fusión, puntos de ebullición, puntos críticos, etcétera, ¿verdad? El pasar de este comportamiento, ¿verdad? Antes de los 2,7 a después de los 2,7, obedece a un cambio de fase. Y el cambio de fase tiene una característica interesante, que un poquito antes de que ocurra el cambio, parece que todo está tranquilo. Y es casi imposible de predecir ese cambio de fase. Si usted tiene agua un poquito antes de que empiece a congelarse, es decir, no la tienes a 0 grados, sino a 1, usted puede decir que es raro. No, no parece de la historia anterior, si yo vengo enfriando, que sea predecible que en 0 grados Celsius se vaya a convertir en hielo. Desde primeros principios, vos no puedes predecir el punto de fusión del agua, es imposible. No hay una ecuación que me prediga a mí cuál es ese punto de fusión. Lo mismo pasa acá. Antes del cambio de fase, yo podría decir, bueno, ¿será que este calor específico empieza a crecer? No, resulta que se viene hacia abajo. Y eso es porque estamos pasando de una fase que es el helio 1 al helio 2. El helio 2, digamos, el helio 1 es un líquido normal, digámoslo así. Es un líquido normal. En cambio, el helio 2 es lo que nosotros llamamos un superfluido. Entonces, ¿qué es un superfluido? La idea mía es dejarles hoy la inquietud. Explicémoslo con un diagrama. Si yo tengo un recipiente, vamos a pensar que yo tengo un recipiente en el que yo voy a depositar el superfluido, ¿verdad? Es decir, voy a depositar aquí un poco de helio 2 y eso sí, voy a hacer algo. Voy a poner un segundo recipiente vacío, este recipiente está vacío, y lo empujo dentro del helio. Es decir, yo aquí, lo que ocurre, de por lo que ustedes ya saben, si todo se comportara bien, es que sube un poquito el nivel del fluido, pero nada más, esta parte en el segundo recipiente que yo tengo aquí, no se va a ver, o sea, no hay nada adentro, está vacío. Bueno, resulta que cuando usted tiene un superfluido ocurre algo raro, algo bien raro. Y les pido que no se asusten por esto que voy a decir, pero ocurre. Resulta que el fluido, el helio 2, empieza a subir por las paredes, chicos, y empieza a depositarse aquí. Empieza a subir por las paredes y empieza a depositarse aquí. Ahora les voy a escribir eso en un video. Y acá, de alguna forma, empieza a generarse un depósito de helio segundo que es un poco contraintuitivo. Porque uno dice, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Verdad? Porque va en contra de la gravedad, en contra de muchas cosas que nosotros pensamos que pudieran tener sentido. Y una de las explicaciones por las que esto ocurre es porque tiene muy baja viscosidad este fluido. Entonces, esa baja viscosidad es la que permite que este fluido pueda subir por las paredes y buscar ese recipiente a una menor energía potencial. Ahora, hay muchas preguntas que usted puede hacerse, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo sabe el helio segundo que tiene que buscar ese punto a una menor energía potencial? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién le dijo al helio segundo que este punto va a estar aquí más bajo? ¿Y cómo él se da cuenta? Bueno, para eso entonces ya tendríamos que meternos a estudiar un poco más toda la descripción física, digamos, del punto lambda. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿por qué el punto lambda es importante? Bueno, porque con el punto lambda usted puede construir unos termómetros especiales que le permiten medir la temperatura en criogenia. Entonces, la ITS 90 ha establecido relaciones entre la temperatura y la presión en este punto, cercanas en este punto de cambio de fase, donde usted puede utilizar las propiedades del helio para poder relacionarlas en mediciones de temperatura en criogenia, es decir, en temperaturas muy bajas. Uno de los retos más importantes de la magnitud de temperatura, señores, es poder medir temperaturas en criogenia. Y por eso fue que se hizo o se construyó la escala de temperatura PLTS 2000, que me permite a mí desarrollar métodos para poder medir temperatura en criogenia, ¿verdad? El mismo BIPM también en esto es muy honesto, señores, y les dice a ustedes que todo esto que está proponiendo el BIPM, la ITS 90, la PLTS 2000, la redefinición del Kelvin, todo esto está en miras de que tenemos que mejorar la escala de temperatura y espera que pronto los métodos para poder diseminar la unidad de temperatura mejoren.
en todos los rangos, ¿verdad? Desde el rango de la ley de radiación de Planck, a nivel de altas temperaturas, hasta el nivel de criogenia, donde se está haciendo investigación, y también en el rango intermedio, ¿verdad? Todo esto está en este momento en discusión. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta es que la metrología es ciencia. Y como ciencia, la ciencia cambia. El conocimiento es distinto el que tenemos ahora al que vamos a tener dentro de 10 años. Cuando yo empecé a dar este curso de metrología e instrumentación, resulta que el kilogramo era un artefacto y ahora resulta que ya no se define en términos de un artefacto. La temperatura se definía antes en términos del punto triple del agua, ese era el patrón, ahora ya no se define en términos del punto triple. Entonces ha ido cambiando porque hay una madurez en el conocimiento científico del ser humano. En el siglo XIX los científicos no habían pensado nunca posiblemente en tener que cambiar las leyes de la física. Es decir, en el siglo XIX haber estudiado física, por ejemplo, era una pérdida de tiempo, porque ya todo estaba descubierto, nada más lo que había que hacer era medir las constantes universales, la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Con un poquito más de precisión, nada más. Y vean que el siglo XX aventura con cambios muy importantes en la ciencia, como fue la relatividad y la mecánica cuántica, que hoy se transfiere a la ingeniería en todos los campos y particularmente en la metrología, donde ahora hablamos de metrología cuántica. No podríamos tener la actual definición del kilogramo sin un nacimiento de la mecánica cuántica. Entonces uno debe ser abierto. La ciencia, yo pienso que es la luz más grande que a nosotros nos puede iluminar el oscurantismo de la ignorancia. Y por eso es que yo creo que este curso es importante, porque cuando usted, digamos, quiera enfrentarse a un problema difícil, llame a un ingeniero que conozca del tema y se lo va a resolver y se lo va a resolver bien. Pero cuando usted tenga que enfrentar un problema que nadie ha resuelto, ¿cómo hace? Que no hay solución. No está en Google, no está en Internet. Usted tiene que empezar a resolverlo. Usted tiene que empezar a irse a primeros conceptos, a entender los conceptos para construir su conocimiento. Ese es el método científico. Construimos un modelo, luego lo validamos a partir de mediciones, observación y experimentación. Y la metrología se basa precisamente en eso. Entonces, les invito un poquito a reflexionar y pensar un poco en ese asunto. Temperatura es un tema del que uno podría hablar mucho. No voy a centrarme ahorita en ver la ley de radiación de Planck, porque yo pienso que ya con esto hay bastante materia para poder pensar un poquito en este tema, chicos. Pero quisiera cerrar, por lo menos, el tema de temperatura el día de hoy hasta acá. Entonces, esta semana les dejé dentro de los recursos la introducción al tema de presión, ¿verdad? Entonces, a ver, quisiera hacer una pequeña lluvia de ideas. A ver qué me pueden decir ustedes. Si yo les pregunto a ustedes qué es presión, o qué entienden ustedes como el tema de presión, ¿qué me dirían? O sea, alguien llega y le pregunta, ¿qué significa presión? Empecemos con lo más básico. ¿La presión es un vector o es un escalar? Empecemos por ahí. Pues yo diría que es un escalar, profe. Para vos es un escalar, muy bien. Ahora, ¿tiene alguna dirección la presión o no? O sea, ¿es un escalar con dirección o no? Es perpendicular a una superficie siempre, ¿no? Ok, lo que es perpendicular es la fuerza, no la presión. ¿Verdad? Es más bien la fuerza la que es perpendicular a la superficie. Muy bien, ahí vamos solventando. Ok, ¿cómo se relaciona el concepto de fuerza con presión? Pues es como la fuerza está distribuida a lo largo de una superficie, ¿verdad? Una cierta área. Correcto, correcto. O sea, usted para que tenga presión necesita una fuerza, pero necesitas que esté distribuida en un área, ¿verdad? Si está muy concentrada, entonces tu presión es mayor, y si está muy diluida, tu presión es menor. Muy bien. ¿Se puede hablar de presión en sólidos o solo en fluidos como gases y líquidos? O sea, ¿yo puedo hablar de la presión en un sólido o no? ¿Qué piensan ustedes? Si se le está haciendo presión a un sólido, digamos, en un cierto área, sí. Podría aplicarse a un sólido, bajo ciertas características, ¿verdad? Podría aplicarse. Es lo mismo presión que esfuerzo. Digo yo, como tiene las mismas unidades, ¿verdad? Pascales o megapascales, será lo mismo presión o esfuerzo. O son como Para esas que, unidades que son primo hermanas. ¿Qué piensa usted, don Lorenzo? no, de que digamos, se me hace más similar al concepto de presión, el esfuerzo por compresión, pero tensión sí me parece un poco diferente. No sé, o sea, puede que... Bueno, son conceptos diferentes, don Lorenzo y señores. Resulta que la presión
La presión, a ver, vamos a ir delimitando la cancha en la que vamos a ir trabajando. La presión desde el punto de vista de metrología no tiene que ver nada con esfuerzo. O sea, es distinto. Es decir, lo que es esfuerzo lo ve un laboratorio de fuerza y par torsional y lo que es presión lo ve un laboratorio de fluidos. Ahora, dentro de presión lo ve un laboratorio físico y solo se trabaja en fluidos. Podríamos trabajarlo en sólidos, sí, pero a nivel de la metrología se ha delimitado en la práctica profesional que la presión solo se trabaja en fluidos. Entonces, por eso es que hay que delimitar ciertas cosas. ¿Cuál es la unidad de medida de presión, por cierto? Pascal, ¿verdad? El pascal es una unidad muy pequeña, entonces uno usa múltiplos. Por ejemplo, el kilopascal, el megapascal o el gigapascal, ¿verdad? Antiguamente se usaban otras unidades, por ejemplo, se usaba el torr. El torr era una unidad que se usó hasta el año 2006. Después del 2006, a pesar de que está bien definida, el BIPM la quitó de todos los manuales del sistema internacional y ahora no se emplea, ¿verdad? Yo les estoy preparando el material del capítulo de presión y ahí eventualmente les voy a explicar un poquito más eso. Muy bien. Vámonos ahora a ver algunos conceptos. La idea hoy es, no sé, tratar de exponer algunas interrogantes para que ustedes mismos traten de buscarlas a lo largo de estos días. No es responder preguntas, sino más bien generar interrogantes. Ustedes me están diciendo, por ejemplo, que la presión está relacionada con fuerza y con área. Entonces, de alguna manera, yo quiero que me respondan esto. A ver, probablemente en alguno de los cursos anteriores a ustedes les han dicho que presión es fuerza entre área. Y sí, Dave, usted dirá, y claro, porque resulta que la presión es Newton entre metro cuadrado y el Newton entre metro cuadrado es el Pascal. Entonces, de repente nos parece muy natural pensar que la presión es fuerza entre área. Pero ahora yo les hago una pregunta. La presión es un escalar. Esto es un escalar. Pero la fuerza es un vector. Y el área, ¿y qué es? ¿Escalar o vector? De repente uno dice, como nos convenga, ¿verdad? Porque cuando usted lleva física 3, de repente le dicen que existe un vector de área, ¿verdad? Pero cuando usted está llevando geometría básica, le dicen que el área más bien es un escalar. Entonces, a veces es vector y a veces no. Mi pregunta es, a ver quién me la puede responder. ¿En qué momento de nuestras vidas, en qué momento de nuestras historias convertimos esto que es un vector, la fuerza que todos aquí estamos absolutamente de acuerdo que es un vector, en algo escalar? Si cuando yo divido un vector entre un escalar, debería dar un vector. Y si yo quisiera dividir un vector entre otro vector, eso ni siquiera tiene sentido porque la división entre vectores ni siquiera está definida. Entonces, de repente, bajo esta definición, podríamos vernos obligados a que el área sea un escalar. Entonces, ¿cómo me explican ustedes dónde está el error en esta ecuación? ¿Dónde está el error por el cual yo estoy pasando algo que es un vector a un escalar? O sea, aquí hay una inconsistencia, ¿verdad? Yo quisiera incomodarlos un poco. Si usted asume que la presión es fuerza entre área y usted sabe que la fuerza es un vector, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esa fuerza? ¿Hay algo que no les han contado? Cuéntenme, a ver, ¿qué me dicen? Profe, ¿no es cierto que ese vector de fuerza hay que hacerle un producto punto con un vector normal? Correcto, muy bien, excelente. Porque resulta que ese vector de fuerza es un producto con un vector normal. Entonces resulta que si usted es más estricto, usted podría pensar que incluso no es una fuerza, es un diferencial de fuerza que está sobre una superficie, porque usted puede tener, digamos, una superficie aquí. Y aquí tenés un diferencial que es plano. Ahí sale tu diferencial de fuerza. Entonces, tu diferencial de fuerza entre área, porque esto tiene también un diferencial de área, que ese sí es escalar, por el producto punto, un vector unitario normal. El vector unitario normal, digamos, sale aquí, Luis Ernesto, unitario. Entonces, claro, como el producto aquí es unitario, este vector de fuerza, mucha gente, muchas definiciones, digamos, lo tratan como la fuerza perpendicular a superficie sobre área. Entonces ahí está resuelto. Realmente lo que ocurre es que usted multiplica por un vector normal de área, es un producto punto. Muy bien, José Ernesto. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Nosotros sabemos, a ver, hay una cosa que se llama la paradoja de Pascal, ¿verdad? Que por ejemplo, supongamos que usted tiene un tanque, señores. En ese tanque es un tanque cilíndrico y usted lo va a llenar con agua, por decir algo. Pero lo va a llenar con agua hasta el tope. Es decir, usted va a llenarlo hasta
hasta aquí arriba, ¿verdad? Todo totalmente con agua. Tu nivel de agua lo llenas hasta arriba. Usted sabe en este tanque que, bueno, este tanque aquí tiene un diámetro, llamémoslo D, tenemos una altura que vamos a llamarla H. Entonces, usted llega y dice, bueno, ¿cuál es la presión? La presión es la fuerza entre el área, ¿verdad? La fuerza podría ser el peso de toda esta agua que está aquí, ¿verdad? Entre el área, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Pi cuartos por el diámetro del cuadrado, ¿verdad? Resulta que la masa de agua que hay aquí, yo creo que todos estaremos de acuerdo que esta masa de agua que va a estar dentro del tanque, ¿verdad? Es la densidad por el volumen, ¿cierto? Entonces, si usted tiene la densidad, la puedes escribir como densidad por volumen, porque la densidad es masa entre volumen, entonces esto le va a quedar a usted que es densidad por el volumen. El volumen de este tanque, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, es el área del tanque, que es pi cuartos por el diámetro del cuadrado, por la altura, ¿verdad? Por G, y dividimos entre pi cuartos por D cuadrado. Bueno, si todos hemos sobrevivido aquí, esto es como cuando le hacen uno de los trucos de magia. El H no se cancela, ahí fue que me pasé la rayita, chicos. Entonces la presión queda como ρ por G por H, que es lo que uno conoce de como la presión hidrostática, ¿verdad? La presión manométrica hidrostática, hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Esta es una ecuación aburrida, es el cuento de Caperucita Roja que le cuentan a uno desde Física General 1, o sea, es algo que hoy por hoy no debería sorprendernos. Muy bien, ahora, ¿cómo sabe uno si realmente uno tiene claros los conceptos? Yo le devuelvo ahora esta pregunta. Agarremos este problema del tanque de diámetro D y altura H y convirtámoslo en otro problema. El problema que ahora quiero resolver es un problema del tanque cónico. El problema del tanque cónico. Entonces, en el problema del tanque cónico, aquí yo voy a dejar un agujerito como para que quede presión atmosférica, ¿verdad? Pero muy chiquitito. Vamos a aproximar el tanque a un cono. Si alguien se siente incómodo, podría usar un cono truncado, pero voy a usar un cono simple para facilitar el cálculo del volumen, ¿verdad? Si nosotros recordamos nuestros conceptos de geometría básica, para un tanque cónico de altura H y diámetro D, el volumen es un tercio, ¿verdad?, del área de la base por la altura. Es decir, si yo tuviera el cilindro del caso anterior, que es de diámetro D y altura H, sería, la fórmula es igual, nada más que le agrego un tercio adelante. Porque digamos que en un cono tenemos la tercera parte del volumen. Por lo tanto, como la masa es densidad por volumen, yo tendría la tercera parte de la masa que tengo en el caso anterior. Entonces, si yo me vengo aquí y trato de aplicar el mismo formalismo, o sea, fuerza entre área, y la fuerza yo sé que es m por g, el área es pi cuartos por diámetro cuadrado, ya que estoy haciendo lo mismo. Y esto sería densidad por volumen, y aquí el volumen es un tercio, ¿verdad?, del volumen anterior, por g entre pi cuartos por diámetro cuadrado. Y yo me llevo un caso raro, vean qué raro lo que me ocurre a mí. Se cancela y tengo que la presión es no ρg por h, sino un tercio de ρg por h. Y usted dice, ¿cómo? No es que la presión solo dependía de la altura, que no importa la forma del tanque, siempre era ρ por g por h. ¿Dónde está el error? ¿Será que me equivoqué aquí o que me han enseñado mal el concepto de presión? ¿Quién me responde eso? ¿Qué pasó ahí? Profe, el error vendría del área, digamos, que se está tomando. El error no exactamente, porque digamos el área, o sea, sí y no, vamos a ver. El área que yo tengo aquí, digamos, hay una presión sobre la base, entonces en el fondo y la fuerza está siendo aplicada sobre esta área, ¿no? Digamos, si yo tomo esta área, la fuerza sigue siendo vertical y el área horizontal. ¿Dónde estaría el problema ahí? Que habría que tomar otra área. O sea, llega un estudiante de primer año y le dice, le voy a demostrar que su concepto de presión está incorrecto y le hace este problema. ¿Dónde le dice usted, vea, usted cometió el error de concepto en tal parte? ¿Dónde está? ¿O le faltó considerar esto? Está raro, ¿ah? Pero está hablando del error en la ecuación o sea, vamos a ver. ¿ROGH o cuál? Estoy hablando de que aquí tiene que haber un error, sí, vamos a explicarlo, porque a mí me enseñaron en mecánica de fluidos, ya llevaron mecánica de fluidos, que no importa la forma del tanque, la presión siempre en el fondo manométrica de ρGH, es decir, yo pude tener un tanque así, que esto es H, y está lleno de fluido aquí,
No importa la forma, si es en forma de cono, en forma de siempre, la presión en el fondo de un tanque es ρH, no importa la forma del recipiente. O sea, vamos a ver, la presión atmosférica que está sobre su cabeza no depende de si la Tierra es redonda o es plana. La Tierra no es plana, pero es solo un ejemplo didáctico, ¿verdad? Y la Tierra puede ser plana y usted sigue teniendo presión atmosférica, porque no depende de la forma. No depende de la forma del recipiente. Es más, la presión en el fondo del mar no depende de la forma del mar, solo depende de la altura, es un ρH. Entonces, de repente, si no depende de la altura, ¿cómo es que un mismo problema con la misma altura me da, por un lado, un tercio ρH y por otro lado me da ρGH? Es decir, por un lado aparece un tercio y por el otro lado no aparece. Si yo tengo la misma respuesta para un mismo problema conceptual es porque alguna de las dos está mala o algún concepto que tengo está malo. ¿Me explico, don Lorenzo? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos eso, chicos? Ρg siempre va a ser pi cuartos d al cuadrado. Sí, es el área de un círculo. Es pi por el radio al cuadrado. Y el radio es el diámetro entre dos. Entonces, queda ahí el 4. A menos que usted me diga que tome otra área, ¿verdad? Bueno, no sé, es que digamos, si lo vemos así, si hacemos una sombra, digamos, y tenemos un círculo, un disco encima, por decirlo así, lo que está encima de ese círculo no es solamente el agua, perdón, pero sino que también está el aire, por decirlo así. Entonces, el área que está encima no es nada más el área como que está el cono, sino como que está todo lo que está. Como el aire aquí, Nicole. Sí, no sé, como que se agarrara y en realidad terminara de ser un cilindro porque está tomando en cuenta no solo al área de abajo, como no el área. Está bien tu observación, pero por eso definimos claramente que yo iba a calcular la presión hidrostática, es la manométrica, la presión que está por encima de la atmosférica, porque aquí también yo tengo la atmósfera, vea. Aquí, por ejemplo, en este problema, yo también tengo el aire aquí arriba empujando, pero solo quiero calcular la presión manométrica, porque si no, aquí tendría que tomar la absoluta y está bien, le sumamos la atmosférica, pero yo la que quiero calcular más bien es la manométrica, Nicole. Entonces el aire no afectaría, porque el aire incluso afecta en toda parte del tanque, ¿verdad? A todos los alrededores. Bueno, chicos, no quiero hacerlos sentir mal, porque cuando uno se enfrenta a estos problemas, no sé si a ustedes les pasa, entonces uno dice, ¿para qué estudié 4 años de ingeniería si no sé resolver un problema sencillo que no lleva nada complicado, ¿verdad? Bueno, el problema es que es conceptual. El problema es que es conceptual. Voy a darles la respuesta. No se las voy a demostrar, ustedes la pensarán. Aquí realmente un tercio no va. Y es porque falta considerar una fuerza. Una fuerza que se las voy a resumir así. Es una fuerza que está siendo ejercida por estas paredes hacia abajo, la componente que va hacia abajo de estas paredes, que cuando el tanque es cilíndrico, esa componente no afecta porque es horizontal, pero la fuerza neta que yo tengo aquí y que tengo acá, sumadas al peso, generan los otros 2 tercios que me hacen falta en el ρGH para completar y lograr alcanzar que esta presión sea realmente ρGH. Es decir, bueno, yo lo puse como 2 fuerzas, pero realmente es una única fuerza distribuida, ¿verdad? A lo largo de la envolvente, ¿verdad? De la generatriz del cono, que básicamente genera un efecto neto de fuerza junto con el peso del agua que conforman los 2 tercios que nos hacen falta para que la presión siga siendo ρGH. Esa fuerza es la fuerza normal que le ejerce el agua a las paredes cónicas. Correcto. Okay. Y tiene que ser esa fuerza porque esa fuerza es la que impide que ese tanque se abra. Porque si esa fuerza es muy amplia y no están bien sujetas, las paredes del tanque se van a abrir. Y podría pasar al contrario. Si el tanque fuera abierto en el sentido contrario, es decir, si usted tuviera, por ejemplo, un tanque que fuera más bien de esta otra forma, porque usted tiene que reducir sus problemas conceptuales al absurdo. Si usted cree que con un único problema resolvió esos problemas conceptuales, usted tiene que entender todos los casos. Si el tanque más bien fuera abierto, ver aquí, hasta una altura H, aquí un D, entonces más bien estas fuerzas actúan en sentido opuesto, ¿verdad? Y por eso, a pesar de que aquí hay más peso de agua, esas 2 fuerzas compensan y hace que la presión siga reduciéndose a un valor de ρGH al final. Por eso, para calcular la presión,
uno no usa el concepto de fuerza entre área, porque si lo usara, tenés que considerar todas esas fuerzas que afectan en el área neta. Entonces, no es una buena fórmula para calcularla. Por eso, para evitarse todo ese tipo de problemas, uno trabaja con una columna que es ρGH. Eso es lo que uno trabaja. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, les dejo esa inquietud para que la piensen, discútanla entre ustedes, ¿verdad? Si ustedes logran entender este problema conceptual, yo creo que ustedes van a ganar mucho. No se conformen con entender la fórmula. O sea, si usted dice que sabe que es la presión, porque usted sabe que usted nada más multiplica ρGH, eso lo resuelve cualquier persona que no sea ni siquiera ingeniero, que no sepa nada de nada. Usted le dice a la calculadora, multiplique y ya sabe que es presión. No, eso no es, ¿verdad? Usted tiene que madurar el concepto y poder comprenderlo desde el fondo. Eso es lo que yo le pido a usted. Porque si no, ¿qué pasa? Usted llega a los exámenes y llega una pregunta y no se le parece en ninguna de las prácticas porque usted se aprendió los procedimientos, pero no entiende los conceptos. Y los conceptos son los que usted tiene que aprender a aplicar. Eso es la intención, ¿verdad?